Nuestra sección expositiva en la mañana de hoy se encuentra en Lucas 14 del 25 al 35. Ahí es uno de esos mensajes que los predicadores evitan, pero a mí no me queda de otra. Estoy predicando expositivo y hay que hablar de este tema. Por el momento vamos a leer nuestro texto áureo en Mateo 19 del 27 al 30 y dice así: Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo: En verdad os digo que vosotros me habéis seguido. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres muy bueno. Tú eres un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Tú has salido a nuestro encuentro y nos has salvado de nuestro pecado, de nuestra condenación, y por eso te alabamos. Bendícenos ahora y abre nuestra mente y danos sabiduría y entendimiento para poder entender tu palabra, para poder aplicarla y ponerla por práctica, Señor, y sobre todo para perseverar en las cosas que tú nos ordenas. Y es sumamente difícil, es sumamente alto el estándar, pero con todo nuestro corazón queremos intentar hacerlo lo mejor que podamos. Y donde no alcanzamos nosotros, confiamos en tu gracia. Bendice la iglesia en esta mañana que escucha este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Bien. La vez pasada estuvimos hablando sobre dos parábolas que enseña Jesús en casa de un fariseo que lo había invitado a comer. Y lo hace para explicar, y es una explicación parabólica, quiere decir, la intención de Jesús era dar el mensaje, pero que no todos entendieran. Ya ustedes saben cuál es el propósito de las parábolas, de lo que el Señor estaba hablando. Pero básicamente estuvimos estudiando, y está en YouTube, pueden ir a verlo, o sí está. Ya está en YouTube publicado, pueden ir a verlo si lo necesitan. Estuvimos diciendo que Jesús, por medio de estas dos parábolas, Él estuvo advirtiendo o anunciando de que Israel había perdido su lugar de honor, su recompensa y también el banquete celestial. Básicamente lo había perdido a estas alturas todo. Y todas estas cosas serían dadas a los gentiles, que eso es uno de los temas principales de Lucas, y es que el evangelio tiene un carácter más universal que el que cualquier judío del siglo I se hubiera permitido. Para los endurecidos oyentes originales, este asunto del Señor no causó gran impacto. Ellos estaban tan endurecidos que ellos no entendieron nada. Sin embargo, cuando Lucas investigó los hechos, esto fue crucial para su entendimiento de la universalidad del evangelio. Todo esto lo vimos en la clase pasada. Pero de ahí salió Jesús, camino a Jerusalén. Todo lo que hemos estado hablando en estos últimos meses tiene que ver con el retorno de Jesús o el último viaje de Jesús a Jerusalén, donde moriría. Pero en este caso se les unió una multitud. Y vamos a estar muy pronto hablando de por qué se les unió una multitud de peregrinos. Y el Señor entiende o entendía que las multitudes son engañosas y que por lo general no están buscando al Señor como tal, sino que están buscando los beneficios que Él puede dar. Así que Jesús procede a depurar a sus acompañantes y lo hace por medio de, en mi opinión, una de las enseñanzas más radicales que Jesús predicaría sobre la tierra. Y de esta enseñanza vamos a estar hablando hoy. El contenido de la clase tiene 3 encabezados y el primero es las consecuencias de seguir a Jesús del 25 al 27. El 2, la dificultad para seguir a Jesús del 28 al 33. Y el 3, la condenación por no seguir a Jesús 34 y 35. Así que vamos a empezar con el primero, por favor.
Grandes multitudes le acompañaban, y él, volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Muy bien, vamos por partes. Lo primero que dice el texto ahí es que grandes multitudes le acompañaban. Bueno, ¿de dónde salen las multitudes? ¿Por qué le acompañaban multitudes? ¿Qué está pasando aquí? Bien, cuando ustedes analizan el mensaje pasado, se dan cuenta de que Jesús había quitado el beneficio a Israel, a la cúpula, a los líderes religiosos, a la gente que creía que lo tenía, y se lo da a los pobres. La parábola como tal, la de la fiesta, el banquete que el Señor preparó para sus invitados, y los invitados no se aparecieron, le dice al siervo: sale a buscar a los que están en las calles y a los que están en olvidados, y a los pobres y a los cojos, y tráelos, porque hay que llenar mi casa. Todo eso lo vimos en el domingo pasado. Ahora, imagínense ustedes, la cúpula pensaba que tenían los beneficios, pero ahora Jesús está diciendo: no, los beneficios les han sido quitados a ustedes y se le va a dar a los pobres, a los cojos, a los olvidados, a los menesterosos, a los que están por las calles. Esto es un mensaje que va a atraer posiblemente multitudes, porque van a oír: oh, wow, este hombre no está a favor de los poderosos, este hombre está a favor nuestro. Y esto pudo haber sido una causa para que más gente se le pegaran al Señor en lo que estaba yendo a Jerusalén. Ahora, esto es una causa, o esto es una posible causa de por qué pudo haberle acompañado más gente de lo normal. El mensaje del Señor se estaba radicalizando y estaba rompiendo. Había una ruptura evidente, manifiesta, y que perduraría con el liderazgo de Israel, y se estaba acercando más a la parte oprimida de Israel. Esto pudo hacer que la gente lo buscara con más inquietud, ¿sí? Ahora, es solo una teoría, porque realmente la Biblia no dice por qué le acompañaban multitudes. Pero hay otra teoría, y es que el Señor se estaba dirigiendo a Jerusalén, y alguien sabe qué se iba a celebrar en Jerusalén para el tiempo que Jesús llegaba a Jerusalén. ¿Alguien sabe? La Pascua, correcto. La Pascua se iba a celebrar en Jerusalén, y Jesús no era el único interesado en estar en esa Pascua. Todos los israelitas, los judíos alrededor de la nación, e incluso fuera de ella, peregrinaban en este tiempo para ir a Jerusalén a participar de la Pascua en el templo, ¿sí? Y es probable que se les reunieran esta cantidad de gente, porque en aquellos tiempos las personas preferían viajar en caravana que viajar solas. ¿Por qué? Porque los caminos eran peligrosos, porque a veces habían asaltantes, porque para logística era mucho mejor viajar acompañado que viajar solo. Entonces te presentaba una necesidad, tenías algún problema, cualquier cosa pasaba y tenía gente que te podían dar la mano. No es como ahora que usted viaja en carretera y hay teléfonos para pedir ayuda, hay lugares donde usted puede llegar. En aquellos tiempos no había tal cosa. Había que viajar largas distancias sin ninguna ayuda, y la única ayuda que podías tener era la que te podía brindar la gente que viajaba contigo. Esto no es ajeno al lenguaje de la Escritura. En Lucas 2:44 nosotros ya estudiamos que muy tempranamente, en uno de los viajes esos que hacían los padres de Jesús a Jerusalén para las festividades, Jesús se pierde. Ya usted dio eso conmigo ya anteriormente. Jesús se pierde y se queda en el templo, y los padres se vienen a dar cuenta cuando ya se habían ido y habían avanzado como un día de camino, ¿sí? Entonces, ahí está, Lucas 2:44, dice: y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre familiares y conocidos. Luego, ahí vemos en la Biblia una evidencia de que la gente viajaba en caravana, se unían en grupos para poder recorrer estas largas distancias, que de hecho las recorrían a pie, caminaban, ¿sí? Ahora, aquí Jesús, cuando es encontrado, más adelante la madre le dice: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has asustado de esta manera? Y Jesús le da una respuesta interesante y le dice:
en los negocios de mi Padre tengo que estar. Y entonces, esto es una respuesta contundente de Jesús que diga, ok, si te causé un daño, pues lo siento, pero para mí es más importante estar en los negocios de mi Padre. Y hoy vamos a estar hablando de cuál debe ser la relación con nuestra familia. Y esto incluye esposa, hijos y cualquier cosa que a usted se le parezca familia. Hoy vamos a estar hablando de la relación que debemos tener con nuestros familiares con respecto a la relación que tenemos que tener con Dios. Y aquí vemos a Jesús poniendo esto en práctica con solo 12 años. ¿Ya? Pero bueno, eso solo se lo adelanto. Por el momento solo estoy hablando de las caravanas. Por tanto, es probable que se le haya pegado gente a Jesús porque estaban tratando de hacer esto, peregrinar a Jerusalén, y siempre lo hacían en grupos. Pero inversamente a lo que les preocupa hoy a los pastores y a los líderes de las congregaciones, que todos los pastores queremos ver gente en la iglesia, yo incluido, no, es triste tener pocos, uno quisiera tener más. Y no sé por qué somos inclinados a esto. Nos gustan los números, nos gusta de que la iglesia crezca, nos gusta que haya más gente en la congregación. Sin embargo, aquí vemos a Jesús teniendo una actitud contraria a los números, teniendo una actitud contraria a las multitudes. Él no se puso contento porque la gente le seguía en gran cantidad, sino que muchos están de acuerdo, yo incluido, que el mensaje que el Señor va a dar a continuación, dirigido a la multitud, el único propósito que tiene el Señor con este mensaje es ahuyentar a la mayoría de la multitud. Básicamente, sí, no me abras los ojos así, que es así. Básicamente, el Señor va a predicar un mensaje no para que la gente se quede, sino para que la gente se vaya. Es impresionante. Pero usted me va a decir, oye, espera, eso está sumamente difícil de escuchar. Sí, pero ya había pasado antes. Aquí en Juan 6, del 66 al 67, habla de una situación similar y el Señor estaba enseñando en un momento determinado y la enseñanza estaba sumamente difícil para un judío del siglo I. Le estaba chocando con todo lo que les habían enseñado en toda su vida, y de momento aparece Jesús y empieza a decir aquellas cosas difíciles de entender, difíciles de digerir, difíciles de asumir a todo lo que estaba pasando. ¿Y qué empezó? La Biblia dice que la gente se le empezó a ir. Discípulos empezaron a abandonarle. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor dijo, no, voy a rebajar el mensaje, voy a cambiarlo, voy a tratar de retener a la gente, voy a tratar de aguantarlos. Para nada. Mira lo que dice el pasaje. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos, dense cuenta que son discípulos, se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Es impresionante. El Señor no se preocupaba por aguantar a la gente. Le decía, se han ido unos cuantos, seguro que vino uno de los discípulos y dijo, Señor, la gente se nos está yendo. Y el Señor le dijo, ¿te preocupa que se vayan? ¿Acaso quieres irte tú también? Y ahí es donde Pedro le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Fuertísimo. Ya, por tanto, dos teorías. Y que a lo mejor las dos son válidas. La multitud se le pega a Jesús porque estaba ganando popularidad por la ruptura que había ocurrido con los fariseos, o se estaban reuniendo con él para acompañarlo en su viaje a Jerusalén. En ninguno de los dos casos el Señor estaba contento con estas multitudes y el Señor procede a predicar un mensaje depurador, un mensaje filtro, como le llaman algunos. Iba a tratar de tirar la red para quedarse con una parte del pescado, pero para permitir que el resto se fuera. ¿Sí? Y el mensaje es lo que Agnalia acaba de leer hace unos momentos. Y el Señor les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto está tremendo. Ahora, suena difícil, pero yo te voy a ayudar un poquito a entender
cuando dice cualquiera que no aborrece. El aborrece ese ahí, si nosotros lo entendemos en el español nuestro, suena demasiado fuerte. Y ni siquiera es la intención de Jesús en que suene así. Aquí lo que hay es una expresión semítica. ¿Qué es lo que significa esto? Una forma de hablar de los pueblos semíticos, del pueblo del que Jesús formaba parte, y hablaban de una manera para que ellos estaban entendiendo lo que significaba, pero no necesariamente significa lo que nosotros en nuestro español moderno entendemos. Hace poco nos pasó así con la frase que Jesús le manda a decir a Herodes, y le dice a Herodes, ve y dile a aquella zorra, ¿sí? Y para nosotros zorra es otra cosa, y yo les dije a ustedes ese día, no pueden pensar en zorra como lo que nosotros pensamos en zorra hoy con nuestro español. Tenemos que ir al contexto de Jesús, al cultural, al histórico, incluso el lingüístico, y pensar qué significaba zorra en aquellos tiempos. Y eso lo vimos en su momento. Bueno, ahora con aborrecer está pasando exactamente lo mismo. Y les voy a poner un ejemplo para no enredarnos demasiado. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan la cosa. ¿Sí? Mira aquí, Génesis 29 del 30 al 33, y se los leo. Y dice, y Jacob se llegó también a Raquel. Ahora mira lo que viene, es importante. Yo pensé que te lo había subrayado, pero no te lo subrayé. Está subrayado en el mensaje mío, pero no en la diapositiva. Y dice, y amó más a Raquel que a Lea. Vamos a parar ahí. Está diciendo el pasaje ahí que Jacob no amaba a Lea. ¿Lo dice? No. Está diciendo el pasaje ahí, hasta el punto y coma, que Jacob odiaba a Lea. No lo dice. Lo único que está diciendo ahí es, y amó más a Raquel que a Lea. Tenía dos esposas, por eso a lo mejor es una muy mala idea tener más de una mujer. Y aquí está diciendo que tenía dos mujeres, una Raquel, la otra Lea, pero que a Raquel la amaba más. Pero sigue diciendo, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Ahora viene la parte importante. Dice, vio el Señor que Lea era, ¿qué cosa? Aborrecida. Guárdenlo ahí para ahorita. Y les concedió hijo, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y le dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. ¿Cómo? ¿Me amará? ¿Que no te amaba? El texto no está diciendo que no te amaba. El texto está diciendo que amaba más a tu hermana que a ti. Parece que las mujeres por siempre han pensado exactamente de la misma manera. Tú no me amas, tú no me quieres, tú sí la quieres y tú sí la amas, pero la mujer no se conforma, quiere más. Así estaba Lea. Y dice, concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy, ¿qué? Aborrecida. Me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Aquí tenemos un ejemplo en el que hay dos mujeres y una es más amada que otra. La otra no es odiada, pero es amada menos. Y el término que emplea el escritor inspirado es el término aborrecido. Por eso es que los conocedores del texto bíblico están de acuerdo a traducir aborrecer por amar menos. Por eso es cuando usted va a textos fuertes, así como el de Romanos, que en realidad está citando a Malaquías, pero it doesn't matter. Ese texto de Romanos que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, mucha gente le choca ese texto. Pero no está diciendo que Dios aborrece a seres humanos, sino en este caso específico, Dios había amado a Jacob de una forma que no amó a Esaú, pero en ninguna manera estaba diciendo de que Dios odiaba a Esaú. ¿Ya lo entienden? Y aquí estamos viendo lo mismo. Aquí hay un marido que ama a una mujer más que a la otra, pero en el contexto cultural, en la forma de ellos hablar y en la forma de ellos entender cómo sucedían estas cosas, el escritor inspirado dice, Lea era aborrecida. ¿Pero qué significa aborrecida? Lo que para nosotros significa en español, no. Significa que Lea era amada menos que Raquel. ¿Lo ves ahí? Ahora, el texto que acabamos de ver de Jesús
Y ahora les apareció las rayitas, no entendí nada. Y el texto que les apareció de Jesús diciendo que el que no aborrece a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos. Bien, miren lo que dice Mateo, del mismo pasaje, pero empleado en otra ocasión. Mira lo que dice Mateo. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Te das cuenta cómo Mateo es más explícito y lo dice de una forma diferente para que lo entendamos? Luego, aborrecer aquí no está hablando de odio, de desprecio, de dejarse, de desconocerse, de zafarse de nuestros familiares. No. Aquí lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos que amarlo más a Él que a la esposa, a los hijos, a los hermanos, las hermanas y a todos los demás. ¿Sí? Ahora, esto se dice fácil, yo lo dije muy fácil, pero ahorita vamos a ver que cumplirlo es un dichoso problema. Es problemático para nosotros cumplir con el primer mandamiento, ¿sí? Amar a Dios por sobre todas las cosas es algo que es difícil para nosotros cumplir, pero vamos a llegar ahí. Por el momento, lo que Jesús está haciendo aquí es ocupando el lugar, y esto es muy importante que lo entendamos. Está ocupando el lugar de ¿quién? El lugar de Jehová en el Antiguo Testamento, porque el primer mandamiento dice que tú tienes que amar a Dios con todas las fuerzas de tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y aquí Jesús está diciendo, me tienes que amar a mí por sobre todo lo demás que ames. Yo tengo que ser el primer lugar en tu corazón, en tus afectos, en tu mente, en todo lo que tú representas. Yo tengo que ser el primer lugar. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está poniéndose en el lugar de Jehová. Es impresionante lo que Jesús está haciendo aquí. Ahora, el Señor está atacando por medio de este reclamo lo que nosotros conocemos como idolatría afectiva. ¿Sí? Se llama así, idolatría afectiva. ¿Qué significa eso? Es cuando nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, por una cosa, por una persona o incluso en el próximo inciso vamos a ver, por nosotros mismos es mayor que el que debemos tener por Dios. Nosotros tenemos que tener a Dios en primer lugar, pero eso tiene que ser literal, de verdad, por encima de mujer, hijos, hermanos, hermanas, padre, madre, por encima. Si no, estamos cometiendo lo que llamamos idolatría afectiva. Estamos poniendo algo por delante de Dios. Sin embargo, Jesús aquí está diciendo que si tú no lo tienes a Él por encima de todos los demás, tú no puedes ser un discípulo. ¿Sí? El Señor está reclamando aquí lealtad exclusiva, afectividad exclusiva. El Señor te está diciendo yo primero y después todo lo demás. Eso es lo que está diciendo aquí. Imagínense ustedes una multitud de posiblemente gente simpatizante, gente que se está pegando a Jesús por lo que ha venido escuchando y quizás por el viaje a Jerusalén y quiere conocer más de Él y quiere conocer más de lo que piensa, y de momento Jesús le sale y le dice, si ustedes no son capaces de amarme a mí por encima de toda la gente que les rodea, de todas las cosas que tienen y por encima de ustedes mismos, ustedes no pueden ser mis discípulos. Yo creo que en el momento que Jesús dijo eso y todavía no ha llegado a la parte de la cruz, yo creo que la gente empezaron a decir, no, me voy con la caravana que viene atrás porque esta caravana aquí ya se empezó a complicar. Y empezaron a decantarse. ¿Sí? Ahora, el Señor no para ahí. Porque como yo siempre les digo, nada es tan simple como parece. Todo es siempre un poco más complicado. Y el Señor dice, si tú no tomas tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Ahora, escucha lo que te voy a decir. En mi opinión personal, no sé ustedes, la parte de amar más a Dios es difícil de cumplir. Yo diría que casi que imposible de cumplir, al menos todo el tiempo. Pero es posible
acercarnos bastante a lograrlo. Pero lo que el Señor está pidiendo aquí con la cruz ya es el top de todo lo que se nos puede pedir para ser un verdadero discípulo. Es como el que está haciendo mecánica y ya la rosca está apretada, ¿entiendes la palabra rosca, verdad? Y tú dices, no está lo suficientemente apretado. Y le da una vuelta más a la rosca. Generalmente cuando eso pasa, lo que sucede es que el tornillo se va de rosca. Y hay que comprar tornillo y tuerca porque lo echamos a perder. Bueno, aquí vemos al Señor haciendo una vuelta más a la rosca. Todavía no quedó apretado y Él lo va a apretar un poquito más. Todavía no se han ido los suficientes. Él va a apretar la cosa un poco más para que se vayan un poco más. Por tanto, el Señor no solo está pidiendo los afectos exclusivos, sino que ahora el Señor se dirige a la persona como individuo y le dice, tienes que tomar tu cruz y ir en pos de mí. ¿En serio? Yo te digo, la gente dice, no, tienes que tomar tu cruz. Y yo no sé lo que la gente se imagina de lo que significa tomar la cruz. A veces la gente piensa que tomar la cruz es el trabajo que tienes, que es muy difícil, o a veces es la suegra, o a veces es un marido insoportable, o a veces es cualquier cosa, un hijo bruto. Yo creo que un hijo bruto debería ser un problema también. Y te hace madre, cualquier cosa que para usted represente un problema. Entonces la gente dice, ¿qué voy a hacer? Esa es mi cruz. Dice, ay, Agnali, yo no sé cómo tú soportas a un marido. ¿Qué voy a hacer? Esa es mi cruz. Sin embargo, no es la cruz. Se queda seria así como quien dice, así mismo es. Sin embargo, esa no es la cruz que está hablando Jesús aquí. Tu cruz no es eso. Pero para entender lo que el Señor quiere decir con cruz aquí, tenemos que entender que el Señor está hablando de su cruz. ¿Ya? Y por algún momento, y estoy suponiendo en este momento, de que en alguna vez, aunque sea una vez, ustedes se han leído el relato de la pasión de Cristo. ¿Sí? Desde que fue apresado, o un poquito antes, desde que empezó el sufrimiento en el Getsemaní cuando estaba orando. Después fue apresado, después fue sometido a los juicios, ¿verdad que sí? Después le pusieron la corona de espina aquella, después le flagelaron y le fastidiaron con el látigo toda la espalda, le escupieron, le abofetearon, ya. Y llega el momento en el que Pilato no pudo salvarle y le dijo, ok, pues aquí tienen a su rey, vayan y crucifíquenle. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Jesús? Jesús tuvo que cargar su cruz desde ahí donde estaba, en el patio de Pilato, hasta el Gólgota. Ahora, hay algunos que dicen que cargó la cruz entera, hay otros que dicen que cargó el palo transversal nada más. Yo no voy a entrar en esa discusión, ni siquiera me importa. Lo importante es que Jesús cargó algo pesado después de haber sido flagelado, después de estar posiblemente, los médicos modernos piensan que para este instante ya Jesús estaba mostrando síntomas de hipovolemia. ¿Qué significa? Había perdido mucha sangre y el corazón estaba latiendo más rápido para tratar de suplir el suministro de sangre al organismo y el Señor estaba prácticamente desfalleciendo. Y en esas condiciones tuvo que agarrar un palo o una cruz y darse madre, a mí no me importa, y caminar unos 800 metros que hay desde el lugar donde estaba originalmente y el Gólgota. Eso no significa que cargó nuestros pecados. Espera, no significa eso. Entonces, tener que cargar ese palo o esa cruz todo ese tiempo, así como te lo estoy diciendo, debió haber sido una cosa difícil. ¿Sí? Ahora, fíjate si fue difícil que los estudiosos determinan que si usted va ahora mismo a Israel, como fue el otro día Daniel, y usted va y le dice, mira, aquí fue donde Jesús salió y el Vía Crucis es por allí, así le llaman, y ahí está el Gólgota. Si usted hace el camino, usted no se va a tardar más de 20 minutos en hacer ese camino. Pero usted va a ir nice, sin látigo, sin palo y con la camarita tirando fotos. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús debió haberse tardado 1 hora. Eso es lo que dicen los estudiosos. Más o menos 1 hora en esas condiciones, teniendo en cuenta que se cayó varias veces, teniendo en cuenta la interacción con el ¿cómo se llamaba el que cargó la cruz después? Simón de Cirene, algo así. Pues bien, 1 hora. ¿Ya? Ahora. Y con el piso caliente y descalzo y semidesnudo, era todo un desafío. Ahora, ponte tú ahí, porque eso es lo que Jesús está diciendo, que tomes la cruz y vayas en pos de Él.
Es eso lo que el Señor, no es tu suegra, no es tu marido, no es tu hijo bruto, no es tu trabajo difícil, es eso. Nos tenemos que agarrar nuestra mente y volver 2000 años atrás y ponernos allí, quitar a Jesús, golpear nuestra espalda, perder nuestra sangre, más toda la carga emocional que tenía por la carga de nuestros pecados, y coger aquel palo o aquella cruz y caminar 800 metros. Esa es la cruz que tenemos que tomar. Entonces, ¿en serio tenemos que ir allá a morir? No. Yo te la voy a terminar de explicar. Y yo te pregunto, mis queridos hermanos, si tú estuvieras en la situación de Jesús con todo eso que te acabo de describir, ¿en qué tú estarías pensando en ese momento? Te pregunto, ¿perdón? En morirme. Correcto. Tú lo que estarías pensando es, lo que estoy es loco por llegar al Gólgota, que me acaben de crucificar, para acabarme de morir, para escapar a este dolor y a este sufrimiento. Eso es exactamente lo que tú estuvieras pensando. Y yo te voy a decir, estuvieras pensando en planes, ¿verdad? Ay, las próximas vacaciones vamos a ir a Austin y nos vamos a quedar en tal hotel y vamos a visitar tal lugar. ¿Tuvieras tiempo de hacer planes y estuvieras en la condición que te estoy diciendo? No, estoy seguro que no. ¿Tuvieras tiempo de hacer proyectos? Ah, bueno, pues aquí en la casa voy a poner un organopónico y voy a sembrar mis tomates. ¿Tuvieras tiempo si estuvieras en una condición de estar llevando la cruz como Jesús? Te pregunto, ¿tuvieras tiempo para algún plan, para algún proyecto, para tener alguna ambición? Solo quieres llegar al lugar, ser crucificado y morir lo antes posible para que se acabe el dolor. En ese estado en el que se carga la cruz, no se sueña, no se anhela, no se posee, no se desea, solo se quiere morir. Y eso es exactamente lo que Jesús nos está diciendo a nosotros. De tomar la cruz. No es otra cosa. Por cientos de años la gente lee ese pasaje y yo no sé por qué no lo entienden, pero lo que el Señor está diciéndote ahí, que si tú quieres ser un discípulo, tú tienes que agarrar su cruz y caminar el Gólgota después de todos los latigazos. A ver si vas a tener tiempo para pensar en todo lo que tu mente y mi mente, no me estoy excluyendo, no lo crean, esto me golpea primero a mí y después les golpea a ustedes. Si vamos a tener tiempo de pensar en esa hora, en esos 800 metros, y vamos a tener tiempo de pensar en las cosas que normalmente pensamos y ocupan nuestra mente cuando vivimos nuestra vida pensando que somos discípulos. ¿Sí? Y esto no lo inventé yo, no soy yo el que quiere apretar la rosca. La rosca la está apretando hoy la Escritura. Pero seguro que estás diciendo, no, ese es Omar, que es un radical. Bueno, yo te voy a poner a otro radical. ¿Sí? Yo te voy a poner a otro radical. Y dice Pablo, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo. Estoy crucificado con Cristo. Estoy caminando los 800 metros, ¿verdad? Y lo único que quiero es morirme para irme con el Señor. ¿No lo dijo en otro pasaje? O no lo estoy inventando, ¿verdad que no lo estoy inventando? En otro pasaje dijo, yo sé que si me muero, estoy ganando porque voy a estar con el Señor. Pero también estoy en estrecho porque si me quedo, los ayudo a ustedes. Y entonces, de momento que mi mente no sabe qué escoger. Pero el hombre quería morirse para estar con el Señor. Esa es la distinción de los creyentes de aquellos tiempos con nosotros hoy en día. Nosotros oramos por nuestros enfermos para que Dios los sane. Nosotros queremos vivir en la tierra muchos años, si es posible con prosperidad y sin tribulación. Queremos muchas cosas y después cuando seamos viejos, cuando nos llegue la hora, dentro de 50 o 60 años, a lo mejor llegar al cielo. Sí, ¿verdad? Pero los creyentes de aquellos tiempos estaban desesperados por morir. No les interesaba el mundo, no tenían planes, no tenían proyectos, no tenían ambiciones, no anhelaban, no poseían, no deseaban, solo querían a Jesús. Jesús entró en la vida de Pablo y lo cambió para siempre. Pablo era un fariseo que quería llegar a ser parte de esa cúpula que Jesús descalificó.
y Jesús se le apareció en el camino a Damasco y Pablo cambió para siempre. Todo eso lo cogió. Alex predicó un mensaje aquí una vez sobre eso. Todo eso lo cogió y lo tiró a la basura. Así mismo lo dice. Lo he tomado por estiércol, por tal de ganar a Cristo. Y aquí Jesús te está diciendo, tienes que tomar la cruz o no eres un discípulo. ¿Sí? Y todo en lo que nos desarrollamos y vivimos diariamente, no hay una cosa que nos acerque a esa cruz. Todo lo contrario. Estamos viviendo nuestra vida bajo nuestras reglas y estamos suponiendo que somos cristianos. Es un llamado radical. No existe algo como esto en ningún lugar. No importa la literatura que tú leas, no importa dónde vayas y busques, no hay un llamado tan radical como este en ningún lugar de la historia. De hecho, Jesús tenía que ser algo más que un hombre para poder pararse con limpia conciencia y decir, tienes que tomar tu cruz e ir en pos de mí. ¿En serio? ¿Quién le pide eso a otra persona? Tenía que ser Dios. Tenía que tener el poder necesario para decir, cuando cruces por el valle de la sombra de muerte, no tengas miedo porque del otro lado estoy yo esperándote con 100 veces más de lo que tú renunciaste aquí en la tierra y aún más allá te voy a dar también la vida eterna. Tenía que ser Dios. No hay un hombre que prometa esto sin estar totalmente desquiciado o sin ser Dios. Es un llamado radical. Ahora, a lo mejor no ustedes, pero alguien a lo mejor que me ve en línea va a decir, este está loco total. Este está loco porque Jesús está pidiendo mucho. ¿Sí? Jesús está pidiendo demasiado. Eso no hay gente que esté dispuesto a hacerlo. Pero yo te voy a decir, Jesús no está pidiendo nada aquí que Él no haya sido capaz de hacer. Y vamos a volver con el radical de Pablo. Mira lo que dice el texto. El cual, aunque existía, está hablando aquí del Hijo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? El Señor no te está diciendo, hazlo tú, que yo te observo. No. El Señor te dijo, mírame a mí y hazlo similar. El Señor lo hizo, pero te voy a decir una cosa, mis queridos. Nosotros, ni en el estado de glorificado, ya llegamos al cielo, ya estamos glorificados, ya no tenemos el pecado en nuestra mente y en nuestro corazón, ya nos libramos de todo eso. Nosotros ni en el estado glorificado vamos a poder entender la magnitud de lo que Pablo escribió ahí. Es más, te voy a decir, estoy seguro que Pablo no entendía la magnitud de lo que él escribió. Este pasaje es uno de los pasajes que prueban que la Biblia tuvo que ser inspirada. Esto no hay hombre que lo escriba. ¿Y por qué? Porque nosotros jamás entenderemos la magnitud del costo que el Hijo de Dios pagó para salvarnos. No lo vamos a entender. Porque estamos hablando que Dios bajó a la tierra, se encarnó en un ser humano y vivió no en el siglo XXI con toda la tecnología que tenemos y la comodidad que tenemos. No, en el siglo I, y vivió toda esa vida difícil para después acabar muriendo en una cruz por los pecados que no eran de él. Nosotros jamás vamos a entender la magnitud del costo que pagó el Hijo de Dios por salvarnos. Luego, si comparamos lo que Jesús hizo y a lo que Jesús tuvo que renunciar para hacerlo con lo que Jesús nos está pidiendo a nosotros, en aquellos tiempos, aquella multitud, y en estos tiempos, a nosotros, lo que nos está pidiendo es absolutamente poco. ¿Sí? Ahora, otra cosa. Jesús no está invitando a la gente aquí a salvarse. Todo lo contrario. Más bien Él quiere alejar a las multitudes que buscan solo beneficios y privilegios. Él quiere quedarse con el pequeño grupo de salvados por gracia de verdaderos discípulos comprometidos. Él no le está diciendo a la gente, sufre para que te puedas salvar. No, Él está diciendo, le voy a decir cuáles son los estándares de ser cristiano, cuáles son los altos estándares
de ser mi discípulo para que se desaparezca el que se tiene que desaparecer y yo me voy a quedar con los comprometidos, que son los que verdaderamente han sido salvados. No porque sufrieron, sino porque están dispuestos a hacerlo. Eres salvado y estás dispuesto a hacerlo porque has sido salvado. ¿Sí? Pero vamos a adelantarnos porque ya el tiempo se me acaba. Y yo sé dónde está la mente de ustedes ahora, porque la mente de ustedes ahora estaba en el mismo lugar que estaba la mente mía cuando yo terminé el primer encabezado de este mensaje. Pero no te impacientes, que después del punto 1 hay un punto 2. Pásale a Katie, por favor. Por favor. Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Gracias. ¿Quién de vosotros? ¿Quién de vosotros? Jesús está diciendo, calcula el costo y da dos ejemplos. Da el ejemplo de una torre y da el ejemplo de un rey que se prepara para la batalla. ¿Sí? Pero está diciendo, ¿quién de vosotros que va a hacer una torre? ¿Quién de vosotros que va a enfrentar un ejército? Pero si ustedes leen, porque por muchos años yo leí estas dos parábolas y pensé que aquí habían dos caminos, que habían dos posibilidades. Yo pensé que era posible construir la torre o que era posible enfrentar al ejército. Pero un día entendí que la parábola, las dos, no dan esa posibilidad. Si usted la lee con cuidado, las dos parábolas terminan en una imposibilidad. No está dando opciones. La torre no se puede construir y el rey no se puede enfrentar. La posibilidad que da Jesús aquí es que tú tienes un ejército ¿de qué? De 10,000. Y dice, tienes que ponerte a pensar si con el ejército que tú tienes de 10,000, tú puedes enfrentarte a un rey que viene contra ti con un ejército de 20,000. Y si te das cuenta que no tienes la fuerza, le tienes que mandar una embajada de paz. Luego, la cosa aquí está en que ninguna de las dos tiene una doble manera de terminar. Es solo una. Y la parte de la torre, lo que la parábola está enseñando es que si lo empiezas a construir sin calcular el costo, ¿hasta dónde vas a llegar? Lo dice ahí. ¿Has visto hasta dónde vas a llegar? Hasta el cimiento nada más. Es donde dice, cuando ya hayas puesto el cimiento, te das cuenta de que se te acabó todo, que no puedes seguir y de momento vas a quedar en vergüenza porque todos se burlarán que todo lo que pudiste hacer solamente fue poner el cimiento. Era lo que le estaba pasando a la multitud. La multitud le cayó atrás a Jesús y ellos sentían que habían puesto el cimiento. Sin embargo, el Señor, cuando dice esta enseñanza, la gente sale despavorida y se va y abandona al Señor y se quedan solo con el cimiento. Me imagino que regresando a casa, los familiares le decían, ¿y tú no eras el que te ibas tras Jesús? ¿Qué pasó? Y dice, no hombre, si Jesús empezó a predicar un mensaje que eso no hay quien lo escuche y nos fuimos, no era esto lo que estamos buscando. Y ahí viene entonces el momento de vergüenza, ¿verdad? En estas parábolas la terminación es vergüenza. La terminación es tu ejército sometido por el rey que viene y te conquista porque tiene el doble del ejército. Es improbable que tú puedas salir, o yo, o los oyentes originales de Jesús, podamos salir victoriosos de estas dos situaciones. Pero para nosotros hoy, todavía va a haber esperanzas, y lo vamos a ver ahora, esto es lo maravilloso de este mensaje, pero para Israel esta advertencia era más una sentencia que una advertencia. ¿Por qué razón? Porque ya Israel tenía las promesas, ya Israel era pueblo de Dios, ya Israel había caminado un tramo con Dios, yo diría que unos 2,000 años, y ya
Israel había puesto cimientos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que los cimientos que pusieron, lo pusieron y creyeron que ellos mismos lo habían hecho y que ellos mismos tenían la fortaleza para terminar la torre y creyeron que ellos no necesitaban a Jesús. Ellos dijeron, nosotros podemos, lo estamos haciendo bien. Como dicen en un momento, esta gente maldita que no entiende la ley, le dijeron, creo que fue a Nicodemo al que le dijeron así. Esta gente, así veían a la gente que no era como ellos, gente maldita que no entiende la ley, pero ellos sí la entendían, ellos sí sabían, ellos ya habían puesto el cimiento. Y Jesús les está diciendo, no, todo lo que vas a hacer es eso, hasta ahí llegarás y no pasarás adelante. Me imagino que el año 70 fue un tiempo difícil para ellos. Y aún hoy, la nación moderna de Israel, la que usted ve plantada allí en el Medio Oriente causando tantos problemas, todavía ellos creen que ellos pueden edificar una nación sin el Mesías. De eso se trata el sionismo, construir una nación de Israel sin el Mesías. Y eso es lo que están haciendo, por eso ha terminado como ha terminado. Pero la paralizante verdad detrás de estas dos parábolas es no se puede. ¿Sí? No se puede. Y cuando yo estaba diciéndote el punto 1, me imagino que en tu mente estabas diciendo, no puedo. ¿Sí? Yo también lo dije. Yo dije, Señor, yo pudiera amarte y me esfuerzo por amarte en primer lugar, pero a veces termino amándote en otro lugar y fallo. Y después vuelvo y te trato de amar y vuelvo a caer y después me vuelvo a levantar y te trato de amar, pero a veces fallo. O a veces tomo mi cruz y a veces me salgo de la cruz y a veces camino por lugares raros y después vuelvo a tomar mi cruz. Es un lío. Señor, no puedo. ¿Sí? No puedo. Pero la historia del rey tiene una pequeña salida. Y es que el Señor habla de que tú puedes, si te das cuenta, y valga la redundancia, que no puedes mandar una delegación de paz o puedes mandar una embajada de paz. Antes, cuando los ejércitos se estaban acercando, pero todavía estaban bien separados, si uno de los reyes quería cambiar el curso de la batalla, o sea, quería, ¿cómo se dice?, rendirse o hacer un acuerdo de paz o cualquier cosa, mandaba una comitiva para que alcanzara al ejército que venía y trataban de negociar con ellos. Y aquí el Señor te dice, si estás en tu ejército y te das cuenta que con tus 10,000 no puedes con un ejército de 20,000, manda la embajada. Manda la embajada y di, no puedo lograrlo, quiero con todo mi corazón, pero no puedo lograrlo. Dios en esta enseñanza viene porque el segundo rey, la gente piensa que es el diablo y que es el enemigo, y es improbable porque tú no puedes pactar paz con el diablo ni con tu enemigo. ¿Sí? El enemigo de tu alma es el enemigo de tu alma, tú no puedes plantar paz con él. Con la única persona que tú puedes hacer paz es con Dios. Y Dios es el que viene contra Israel y su ejército le dobla en número. El pueblo escogido no ganará. La única opción que tiene es enviar la embajada. Ahora, yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es la embajada? La embajada es Jesús. Y es exactamente al que ellos están rechazando. Y por este rechazo sabemos que Israel lo perdió absolutamente todo. Perdió religión, perdió nación, perdió templo. Y fueron dispersados después del año 70, después que Tito pasó y lo destruyó absolutamente todo. Ahora, si llevamos la parábola a un nivel individual, los resultados no son más alentadores. Ni para aquella multitud, ni para los discípulos, ni para nosotros. Simplemente esta guerra no la podemos ganar. La única salida es enviar la embajada. La única salida es Jesús. Ahora mira, el Señor dice a cualquiera que no renuncie a sus posesiones. ¿Cuáles posesiones? Bueno, a tus familiares, a lo que tienes material, a ti mismo, a tus planes, a tus proyectos, a cualquier cosa que sea que ocupe tu mente. Si tú no eres capaz de renunciar a eso, el Señor dice, a cualquiera que no sea capaz de renunciar a sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Y a cualquiera de Jesús ahí es donde caen los discípulos que estaban escuchando, los que habían caminado con él aquellos 3 años o 2 años y pico, era la multitud, pero ahí también estamos nosotros y ahí están los que van a venir después de nosotros. Ahí están todo el mundo, a cualquiera, al que sea, al que se pare al lado de Jesús y trate de ser discípulo, si no es capaz de renunciar, no va a ser
un verdadero discípulo. No hay excepciones, no hay excepciones. O renuncias o no eres discípulo. Pero ahora, la cosa es, sin filtros, ¿de qué manera podemos nosotros lograr eso? A pesar de nacer de nuevo y con un hombre interior nuevo, como dice la Biblia que tenemos, yo te pregunto, ¿no batallamos día por día nosotros mismos porque nuestro viejo hombre quiere tomar el control? ¿Podemos de verdad y con libre conciencia afirmar que lo hemos dejado todo y seguido a Jesús? ¿Lo hemos hecho? ¿De verdad lo hemos hecho? No, para nada. Estamos lejos del ideal. Ni siquiera hemos avanzado mucho en alcanzar el estándar. Todos lo sabemos, ni ellos ni nosotros. Ninguno de nosotros lo ha logrado. Hemos todos calculado los costos y hemos medido nuestro ejército más de una vez. Y la única opción es enviar la embajada. Sabemos que Jesús es el único que puede lograr la paz. Nosotros no podemos. Y por eso le puse aquí a este inciso de regreso a la gracia. Y esta es la maravilla insondable. La maravilla insondable de Dios y de este mensaje, que cuando el Señor nos lleva a punto del abismo y nos enseña la profundidad de nuestros pecados y de nuestra incapacidad, todavía nos deja la posibilidad de la embajada. Cuando regresamos cabizbajos y decimos, no podemos construir la torre, no podemos ganar la guerra, tenemos a Jesús, que es nuestra oferta de paz. Esta es la parte buena de la historia. Tenemos a Jesús, nuestro embajador. Él se encarga de negociar la paz. Él es nuestro fundamento. A pesar de nuestra manifiesta flaqueza, podemos tener confianza en Él. Esa es la diferencia con la generación de Jesús. Ellos estaban convencidos de que no necesitaban a Jesús. Nosotros estamos convencidos de que sin Jesús no podremos avanzar. Tenemos que regresar a la gracia. Tenemos que regresar a Jesús y decir, no puedo. ¿Sí? No es pecado decir no puedo. Eso te va a traer a la gracia. Miren a Pablo. Y nosotros estamos hablando de una cosa y Pablo está hablando de algo similar, pero los dos llegamos a la misma conclusión. Y mira a Pablo, y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pues está hablando Pablo de que tenía pecado en sus miembros y él con su mente quería servir a Dios, pero el pecado se rebelaba y lo llevaba para otro lado. Y de momento dice, ¿quién me libra a mí de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice? Acto seguido. Gracias a Dios, ¿verdad? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a Dios, pero con el otro a la carne y a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Si dependiera de mí, esta guerra la perdí. Pero gracias por Jesucristo, que con Él no gano yo, pero ganando Él, gano yo. Entonces, ¿sí? Tenemos que regresar a la gracia. Cuando estos estándares parecen explotarnos la cabeza, tenemos que regresar a la gracia y decir, Señor, manda la embajada. Nosotros queremos la paz. Y el tercer punto, me quedan 10 minutos para terminar, o menos, 5. A ver, Martín, por favor, léeme ahí. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el mulador. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias. Con tan potente mensaje, no hay duda que el filtro que puso Jesús hace su trabajo. Los indecisos vuelven atrás, mientras que los que son de Cristo se quedan y perseveran. Pero esto no viene sin consecuencias. Los que rechazan a Cristo, los que no quieren entrar por la puerta angosta, estos van a ser condenados, no van a quedar exentos de castigo. El que rechaza a Jesús va a ser condenado. No te puedes parar el día del juicio y decir, Señor, no pude seguirte. El estándar era muy alto. Lo que estabas pidiendo era muy difícil. Porque el Señor te va a decir, apartados de mí, ustedes que practican la iniquidad. ¿Verdad? Eso no es un pretexto. Porque en donde nosotros no podemos, tenemos a Jesús y tenemos la gracia y tenemos la embajada. Y el Señor aquí está diciendo, todos esos que se van,
todos esos que se van y que no se quieren comprometer, eso es como la sal que pierde su sabor. Ahora, yo te voy a explicar, porque yo no sé si te acuerdas de tus clases de química, pero el cloruro de sodio no pierde la salinidad. Mientras que haya cloruro de sodio, va a estar salado la cosa. Pero aquí está diciendo el Señor que la sal pierde su sabor. ¿Y por qué el Señor dice esto? Bien, tenemos que ir al siglo I y darnos cuenta que no tenían ellos la sal que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es una sal pura, que la tenemos metida en un estuche y que siempre va a ser cloruro de sodio. No es así. La sal que tenían en aquellos tiempos era una sal que sacaban de algún medio natural, probablemente el mar muerto de algún lugar de eso, agarraban los depósitos de sal y asimismo lo usaban. No se purificaba. Y no era solamente sal. Tenía una cantidad de sal, pero también tenía otro tipo de materiales, de minerales blancos que parecía todo sal, pero no era todo sal. Había un % de sal y había un % de minerales que para nada eran sal. ¿Lo entienden? ¿Y qué pasa cuando tú ponías un poco de esa sal guardada en una bolsa, en cualquier cosa puesta en un lugar de la casa y la humedad aumentaba? Cuando la humedad aumentaba, el cloruro de sodio se disolvía con la humedad y se iba, ¿sí? Y se quedaba el mineral que no era sal. Y cuando la gente probaba, decía, wow, esto era sal hace 2 meses atrás, pero perdió su sabor. Ya no sirve para nada. Vamos entonces a tirarla. Esto es lo que está pasando aquí, que la sal no era pura y cuando la sal se iba por la humedad, lo que quedaba era absolutamente falso. Pues esto lo usa el Señor para decir lo que estaba pasando con la multitud que se iba. Lo que estaba pasando con la multitud que se iba era como la sal que pierde su sabor, ¿sí? Que no sirve para más nada. ¿Para qué sirve la sal? Bueno, en estos tiempos sirve para un montón de cosas, pero yo te voy a decir en aquellos tiempos para qué servía. Lo usaban en la medicina para curar heridas, lo usaban para conservar alimentos, lo usaban incluso para parar plagas en la agricultura y tenía un montón de usos la sal. Pero si la sal perdía el sabor, si la sal perdía la salinidad, si el cloruro de sodio se disolvía y se largaba, ¿para qué servía lo que quedaba? No servía para nada. Tenían que botarlo afuera donde la gente pisoteaba aquello. Si entendemos lo que eso significa, Israel había perdido su sabor. Israel había rechazado su Mesías y había dicho, nosotros nos vamos a quedar con nuestro sistema humano de religión y vamos a apostarle a esto y no que te queremos a ti y vamos a llegar al cielo sin ti. Negativo, perdieron el sabor. Cogieron al Mesías y lo crucificaron. La única manera que tenían para salvarse, la agarraron y la mataron. Por tanto, Israel perdió su sabor y sería rechazado. Este es el mensaje aquí lapidario para Israel. ¿Y cuál es el mensaje para los discípulos? Para los que se quedaron, para los que dijeron, no nos vamos. Esto está fuerte, pero con la ayuda de la gracia vamos a caminar con Cristo. El Señor advierte y dice, cuidado, no puedes perder el sabor. No te puedes disolver. No puedes coger el evangelio y cambiarlo para que parezca amable. No puedes coger el evangelio y adaptarlo para que venga más gente. Tienen que estar los que tienen que estar. No importa, pero tienen que tener sabor. De nada sirve demasiada cosa sin sabor. El Señor aquí diezmó las multitudes tratando de encontrar la sal. ¿Lo entienden? Concluyo. Jesús no pide menos que lealtad exclusiva. Solo hay un trono. O Él está entronado o estamos entronados nosotros. No existe término medio. Israel perdió esto de vista. Estaban tan enfocados en sí mismos que dejaron ir a Jesús. Perdieron su salinidad y fueron desechados. Es impresionante cómo Jesús no diluye el mensaje ni se disculpa. No acaricia el oído de sus oyentes ni hace falsas promesas, sino que con serenidad les advierte a que deben pensar con cuidado antes de comprometerse. Imagino a las multitudes huir despavoridas luego de escuchar los altos estándares de los seguidores de Jesús. Puedo entender la preocupación en los asustados discípulos al conocer la lucha que enfrentaban. Pero detrás de este discurso había un suministro continuo de gracia para aquellos que desafiaran lo que parecía imposible. Y escucha, el cristianismo nunca ha consistido en lo que el hombre puede lograr con la ayuda de Cristo, sino en lo que el hombre puede disfrutar por lo que Cristo ya logró. ¿Sí?
Te lo repito, el cristianismo nunca ha consistido en lo que el hombre puede lograr con la ayuda de Cristo, sino en lo que el hombre puede disfrutar con lo que Cristo ya logró. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Tú eres bueno y maravilloso, porque donde a nosotros no nos alcanza, donde nosotros caemos, flaqueamos y tropezamos, ahí tú tienes la gracia, ahí tú tienes a Cristo, ahí tú tienes tu mano que nos levanta, que nos fortalece y que nos dice, hay un día después de hoy, hay un paso después de este paso, hay una carrera que te queda por delante. No hay que estar escondido, no hay que estar deprimido, no hay que estar derrotado, porque no se trata de lo que nosotros como pueblo podamos alcanzar, sino de lo que nosotros como pueblo podemos disfrutar, porque ya Cristo lo alcanzó todo para nosotros. Solo que a veces nuestra confianza se nubla y nuestra mente se ocupa y pensamos que nos dirigimos directamente a la derrota. Pero no tu pueblo. Tu pueblo va a victoria, tu pueblo va a encontrarse contigo, no por nuestra fuerza, ni por nuestras cualidades, ni por nuestras habilidades, sino porque tu Hijo Jesús hizo una obra completa para nosotros y ahora está sentado en el trono intercediendo por nosotros. Ayuda a esta iglesia a tener confianza y en medio de la vicisitud de la prueba y de momento malo, que podamos saber que tú eres el que nos hace atravesar a través de estas cosas victorioso, porque así te agradó. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor.